Comencemos con esta clase donde el tema de hoy día, ya les había contado en la clase pasada, es teorema de Green. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿qué es el teorema de Green? Como introducción les puedo decir que tenemos que ver en este curso, en la parte de cálculo vectorial, que nos deben quedar unas 2 semanas de previo al control, de hecho. ¿Cuándo es el control? Semana 7, ¿cierto? Entonces, hoy ya estamos en semana 4, 5, 6, terminamos cálculo vectorial. Las grandes cosas que tenemos que ver, los grandes teoremas, son 3 grandes teoremas. Green es uno de estos 3 grandes teoremas. Entonces, puedo decir aquí que, primera cosa, es el primero de los 3 grandes teoremas. El primero de los 3 teoremas importantes de cálculo vectorial. Lo que estamos haciendo es lo que se llama el cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque calculamos integrales, calculamos derivadas de campos escalares, campos vectoriales, de cálculo vectorial. Ya. Ahora, los otros 2, si quieren, son el famoso teorema de Gauss, también llamado, no sé si han escuchado, sí, tienen que haber escuchado la mayoría de ustedes, o teorema de la divergencia. Claro, porque eso aparece en el electromagnetismo en forma muy directa, ¿cierto? De la divergencia. Ya, ese es un teorema bien importante, pero va a venir en un par de semanas más. Y el otro teorema importante es el teorema de Stokes. Teorema de Stokes, que se escribe Stokes, ¿cierto? O, si quieren, del rotor, del rotacional. ¿Se acuerdan que los 2 grandes operadores son la divergencia y el rotacional? Rotacional. Entonces, para la divergencia hay un superteorema, para el rotacional hay un superteorema, el de la divergencia es el teorema de Gauss, el del rotor es el teorema de Stokes, y está este tercer teorema que es el teorema de Green, que muchos lo ven como un caso simplificado de los otros 2 teoremas. De hecho, muchos hasta desprecian Green, dicen, Green, no hay para qué demostrar Green, porque una vez que uno sabe divergencia y Stokes, estamos listos. Sin embargo, si uno intenta demostrar el teorema de la divergencia o el teorema de Stokes, uno se da cuenta de que conocer el teorema de Green le permite hacer las demostraciones de esos otros 2 teoremas. Entonces, es como un paso intermedio a ese conocimiento más complejo que es Stokes y Gauss. Ahora, hay algunos autores que dicen, en realidad, esas demostraciones son tan complicadas que nadie las entiende y por lo tanto mejor no las veo. Y si uno no ve ninguna demostración, entonces en ese caso no ven teorema de Green, ven simplemente Gauss, Stokes y después dicen que Green es un caso particular de ellos y como no hay nada demostrado, o sea, en realidad pueden hacer como una Biblia, ¿cierto?, de cosas que son datos sin ningún tipo de demostración. Entonces, la idea es, ojalá, no sé si podamos demostrar Stokes y Gauss. Bueno, les voy a mostrar algunas líneas de cómo se demuestran esos teoremas, pero al menos sepamos cuál es la gran idea de la demostración de Green y después veamos que esas mismas ideas se podrían desarrollar, tal vez va a faltar tiempo, tal vez es un poco más engorroso, no se enreda con los cálculos, pero al menos tener cuál es la idea de esas demostraciones de los teoremas más complicados. Entonces, Green en ese sentido es un buen teorema porque nos acerca a estos 2. Y la otra cosa importante de este teorema de Green es que es un teorema en R2. Es un teorema en R2. Es un teorema en R2. Y claro, los otros 2 teoremas, el de Stokes y el de la divergencia, son los teoremas en R3. Entonces la complicación es que viven en el espacio y aquí vivimos solamente en el plano y en el plano uno puede, no sé, trabajar un poquito más, aunque incluso en el plano las cosas son un poquito más delicadas de lo que uno pensaría. Ahora, una de las gracias de estos teoremas, voy a poner una segunda observación, es que la dimensión juega un rol importante. La dimensión es importante. Uno en Gauss y Stokes dice que estamos trabajando en dimensión 3, en Green estamos trabajando en dimensión 2, pero en realidad estos teoremas no solo viven en R3, no solo viven en R2, sino que estos teoremas hay cambios de dimensiones, relacionan la dimensión 1 con la dimensión 2, relacionan la dimensión 2 con la dimensión 3, relacionan la dimensión 1 con la dimensión 0. Son teoremas que de alguna forma hacen cambios de dimensiones y uno lo puede ver como cascadas de teoremas. Para resolver problemas en R3 lo hago en R2, para resolver problemas en R2 lo hago en R, para resolver problemas en R, no sé, me voy a dimensión 0. Son teoremas donde la dimensión cambia, hay relación entre las dimensiones. Entonces voy a poner aquí, hay relaciones entre las dimensiones.
dimensiones. Entonces, en particular, este teorema de Green, les voy a mostrar el enunciado en un ratito más, pero este teorema de Green relaciona las cosas bidimensionales con problemas unidimensionales. Entonces, relaciona dimensión 2 con dimensión 1. Esa es la gran clave. Ahora, no es el único teorema. Estos tres teoremas no son los únicos que hacen cambio de dimensión. De hecho, Gauss y Stokes, Gauss relaciona dimensión 3 con dimensión 2. Y Stokes es un poquito más extraño. Vive en R3, pero en realidad relaciona también dimensión 2 con dimensión 1 porque es una versión de Green escrita en el espacio. Es como que uno agarra el Green del plano y lo lleva al espacio, pero Stokes es casi como Green en el espacio. Así que son esas relaciones de dimensiones. Pero no son los únicos teoremas. También los teoremas del primer año, y de hecho de las clases pasadas, hacen lo mismo. También estaban el famoso, ¿se acuerdan nuestro teorema fundamental del cálculo para gradientes? ¿Se acuerdan de ese que lo vimos hace un tiempo? La clase pasada, ya no recuerdo bien. Hace 2 clases parece. El teorema fundamental del cálculo para gradientes que decía, ¿qué decía ese teorema? ¿Se acuerdan? Decía que la integral sobre una curva del trabajo de un gradiente, de un campo escalar, punto dr, ese trabajo era la función phi evaluada en había que tener extremo final y phi evaluado en el extremo inicial. Entonces, claro, si usted lo piensa bien, que tiene una curva simple y regular, entonces, que parte en el punto A y termina en el punto B, esto que está al lado izquierdo del signo igual es un objeto matemático que de alguna forma trata de calcular cosas a lo largo de esta cosa, de este dominio. El dominio de trabajo del objeto matemático que está a la izquierda del signo igual es un objeto matemático, una curva. Y ese objeto matemático, si piensan en dimensión, es como una cosa, aunque viva en R3, es un objeto matemático que tiene dimensión 1. Y esa integral a lo largo de ese objeto dimensión 1 vale valor final menos valor inicial, que es lo que está al lado derecho del signo igual. Y esto que está al lado derecho del signo igual son los valores de la función en el punto B y en el punto A. Y esos objetos matemáticos, punto A, punto B, uno se los puede imaginar como objetos matemáticos de dimensión 0. Son simplemente puntos en el espacio. Entonces, al lado izquierdo hay una integral a lo largo de una curva y al lado derecho está una cosa que es solamente evaluar en puntos. Ahora, eso ocurría cuando los campos eran conservativos, que el trabajo era igual al valor de la función, el potencial al final menos el potencial inicial. Ya, ese es un teorema que vimos en la clase pasada. De hecho, también en el primer año, el famoso teorema fundamental del cálculo, tan simple como ese, el que decía que la integral entre A y B de f' de x, ¿se acuerdan eso? ¿Cuánto valía eso? F de B menos F de A. De hecho, con este teorema demostramos el de arriba, pero este teorema también es un teorema donde usted puede pensar que el intervalo A, B, si lo piensan como dimensión, lo que estoy calculando al lado izquierdo de la integral es algo en el intervalo A, B, que es una curva también. Se fijan, es una curva en una dimensión, es un objeto matemático que tiene una dimensión, un largo en dimensión 1. Y para calcular esa integral hay que simplemente evaluar la función en el extremo final, extremo inicial. Entonces, estos objetos matemáticos se caracterizan por tener estas cosas llamadas en el caso de curvas, los extremos. El valor en el punto A, el valor en el punto B. En estos teoremas, Green, Stokes, Gauss, incluso fundamental para el gradiente y fundamental completo, a estos valores uno los suele llamar los bordes. Suele usar la palabra borde. Dice que ese es el borde del dominio. El borde del dominio. ¿Dónde comienza la curva? ¿Dónde termina la curva? Es el borde, que no corresponde matemáticamente a la frontera, porque la frontera es más complicada que eso. Simplemente es un objeto matemático que tiene de alguna forma un principio, un fin, y ese principio y ese fin los llamo, en este contexto los llamo los famosos bordes. Este es un borde de mi dominio. Y lo que está adentro es el dominio. Entonces uno dice que estos teoremas relacionan lo que pasa al interior de un cierto dominio raro con lo que ocurre en los bordes. El teorema fundamental del cálculo y de la curva ya los vimos, es bastante directo. Ahora, vamos con el teorema de Green. El teorema de Green va en ese sentido. Entonces, ¿cómo es ese teorema de Green? Lo que hace el teorema de Green hace lo mismo, pero ahora el dominio del lado izquierdo es una cosa bidimensional. Es una región 2D. Es una región 2D que tiene un borde. Pero el borde de una región bidimensional ya no es un punto.
El borde de una región bidimensional es... esa cosa ahí. ¿Qué es el borde de una región bidimensional? Topológicamente es la frontera, ¿cierto? Topológicamente es la frontera. Ahora, ¿cómo es la frontera de un conjunto bidimensional? Esa es una cosa un poquito complicada. De hecho, saben que hay conjuntos en R2 cuya frontera es todo R2. ¿Se acuerdan del cálculo en varias variables? Conjuntos en R2 cuya frontera es todo R2. Claro, si uno piensa en el conjunto de todos los puntos de R2 que tienen coordenada X e Y racional. Se fijan, ese es un conjunto de R2 y la pregunta es ¿qué es estar en la frontera? Bueno, estar en la frontera significa estar en un punto tal que las vecindades, las bolas, intersectan al conjunto e intersectan al complemento. Y claro, si usted considera puntos de puros números racionales, en cualquier punto traza una vecindad y esas vecindades tienen puntos de coordenadas racionales y también tienen puntos de coordenadas irracionales y por lo tanto cualquier bola en el plano intersecta las dos cosas y el borde, la frontera de ese conjunto es todo R2. Así que no siempre la frontera de un conjunto es una curva. Pero el teorema de Green va a atacar esos conjuntos donde la frontera sí sea una curva. ¿Ya? Y una curva con algunas propiedades. Entonces voy a decir lo siguiente. Digamos, sea omega, un subconjunto de R2. Ahí va, vamos a intentar escribir algo del teorema. Es un conjunto de R2, tal que su frontera, Ahora, ¿qué es la frontera? ¿Se acuerdan eso? X pertenece a la frontera del conjunto omega, sí, solo sí. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Para todo delta positivo, ¿cierto? Si yo trazo la bola centrada en X y radio delta, esa bola la intersecto con el conjunto omega, la intersección es distinta de vacío. De hecho, si era solo esa intersección, uno decía que el X estaba en la adherencia al conjunto. ¿Se acuerdan de esas cosas? Estar en la adherencia significa intersecto, estoy cerca del conjunto de tal forma que tal vez yo no vivo en el conjunto omega, pero las bolitas en torno de ese punto, de cualquier radio, siempre intersectan el conjunto. Pero para estar en la frontera eso no basta, eso significa, podría ser un punto interior, significa que también esa misma bola, radio delta, intersecta ¿a quién? También al complemento, Ya, eso es topológicamente la frontera. Entonces, tal que la frontera, su frontera, pero aquí la frontera no es una cosa tan complicada, su frontera es una curva. Una curva simple, regular, por tramos. O sea, unión finita de curvas simples y regulares. No es una curva simple regular, porque no podría serlo, tiene que ser cerrada al menos, ¿cierto? Por tramos. Entonces, tal que su frontera es una curva simple regular por tramos, y además voy a poner una condición orientada. ¿Se acuerdan que las curvas se pueden describir en distintos sentidos? Entonces hay que orientarla, y aquí me gusta porque ustedes siempre conocen cuál es la típica regla, la regla de la mano. Aquí hay que usar la regla de la mano izquierda. Orientada, o sea, es como simpático, es una curva regular por tramos orientada según la regla de la mano izquierda. La vamos a desarrollar un poquito esa idea, según la regla de la mano izquierda. Ya, si quieren algunos ejemplos de la mano izquierda. Sí. ¿Tienen problemas con derecha y izquierda? De hecho, la mayoría de la gente que domina mucho las matemáticas, que son normalmente la gente de ingeniería, tiene problemas con la derecha y la izquierda, ¿o no? Sí, entonces piénsenlo en más menos. Si usted lo piensa en los positivos y los negativos, ahí no tiene ningún problema. Los estudiantes de ingeniería saben bien a dónde están los positivos. Apunten a los positivos, así ustedes el tiro. Saben dónde están los positivos. ¿A dónde están los negativos? Ojalá cuando le enseñaran a conducir le dijeran dobla hacia los positivos, ¿cierto? Si el instructor le dijera dobla hacia los positivos, sin problema. Dobla hacia los negativos, no hay problema. Pero cuando le dicen dobla hacia la derecha, ¿han escuchado esa frase típica, cierto? Dobla a la derecha. No, la otra derecha. Entonces, porque como que uno se equivoca, ¿cierto? Entonces aquí la regla de la mano izquierda, o si quieren, lo voy a poner aquí, regla de los negativos. Negativos. A lo mejor si se aprenden esa equivalencia, izquierda igual negativos, a lo mejor no tienen más problemas con derecha e izquierda. Seguro que en matemáticas positivo y negativo lo conocen.
Ya, algunos ejemplos. Algunos van a decir, oye, esta regla es media fome, porque miren, aquí voy a dibujar un dominio de esos típicos, ahí, un dominio omega, tal que tiene una frontera y su frontera es una curva. Ahora, la pregunta, ¿en qué dirección oriento la curva? Entonces, regla de la mano izquierda, ¿se fijan? Yo puedo recorrer la curva hacia allá o hacia acá. Entonces, ¿qué significa regla de la mano izquierda? Significa que yo recorro, me imagino caminar sobre la curva. Yo camino sobre la curva en el sentido que me están dando, camino, y lo que tiene que ocurrir es que el dominio tiene que quedar siempre hacia mi mano izquierda. Y el exterior del dominio tiene que quedar hacia el lado derecho. Ahora, lo que me preocupa es el dominio. ¿Hacia dónde tiene que quedar el dominio? Siempre hacia el lado izquierdo. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde camino? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, entonces claramente tengo que caminar hacia arriba. Si quieren, se imaginan aquí ustedes caminando sobre la curva. Ajá. Entonces caminan en esa dirección y cuando caminan en esa dirección, el dominio queda hacia la mano izquierda. Entonces hay que recorrer la curva en ese sentido. ¿Se fijan? Uno dice, estamos listos, ya lo entendí. De hecho, me parece que es medio complicado. ¿Para qué me hablan de la regla de la mano izquierda? ¿Podrían decírmelo de otra forma o no? De hecho, aquí mira, voy a hacer otro dibujito, un dibujito bien conocido, círculo trigonométrico. Digamos que este es mi dominio omega. ¿Cuál es la regla de la mano izquierda? Entonces uno dice, esta cuestión es el mismo típico. Es el sentido de la trigonometría. Los ángulos siempre crecen en ese sentido que uno llama el sentido antihorario. Pero el dominio puede ser más complicado. Y una de las complicaciones que suelen tener los dominios en estos temas es que los dominios pueden tener perforaciones. Pueden ser perforados. ¿Qué pasa si mi dominio es un dominio ya ahí y tiene aquí una supercavidad? El dominio es ese, lo que está encerrado entre esas dos curvas. ¿Cuál es su frontera? Bueno, la frontera la he dibujado ahí. ¿Es la frontera una curva? Sí. ¿Es regular por tramos? Sí. Aquí hay unas partes regulares, unión, acá hay otras partes regulares. Nadie dice que la curva regular tiene que ser una curva que comience y termine en el mismo punto. Pueden ser varias curvas. Es unión de curvas. ¿Cómo la describo esa curva? ¿Cómo la recorro? Ya, ustedes dicen sentido antihorario. Perfecto. ¿Será cierto el sentido antihorario? Pregunta, ¿es cierto que el dominio queda hacia la mano izquierda? Sin problemas. Pero ¿dónde empiezan las dificultades? En la perforación. ¿Cómo es el recorrido en la perforación para que el dominio quede en la mano izquierda? Miren aquí. ¿Hacia allá o hacia acá? Entonces mano izquierda. Se fijan, ustedes separan un punto del borde y dice, tengo que apuntar mi mano izquierda hacia allá, así que camino hacia arriba. Ya. Así que el recorrido de la curva de la perforación tiene que ir en ese sentido. Y pregunta, ¿es ese sentido el sentido antihorario? No, es el sentido horario. Entonces, el antihorario no me resuelve el problema que quiero atacar. ¿Se fijan? Ahora alguien podría decir, bueno, hagamos un if. ¿Qué les parece? Si la curva va por fuera, es antihorario. Si va por dentro, es horario. Parece razonable, pero si ustedes empiezan a hacer cosas con el if, aparecen los mismos problemas que en primer año cuando uno ve inecuaciones y después ve inecuaciones con módulo. La única diferencia entre una inecuación normal y una inecuación con módulo es el if. Si el argumento es positivo, el módulo vale el argumento. Si el argumento es negativo, el módulo vale menos el argumento. ¿Y se acuerdan ustedes todas las complicaciones que tenían esas inecuaciones con módulo? Entonces, si eso lo llevan a este tipo de problemas, las complicaciones pueden ser mayores y uno se va a empezar a enredar acá en cada instante. Entonces, la regla que funciona bien, que en algunos casos es el antihorario. Muchos dominios como esto existen y uno muchas veces en ingeniería tiene piezas de ingeniería que se dibujan así en R2. Ya, ahí tienen su regla a la mano izquierda, coincide con la regla antihoraria. Pero si tienen perforaciones, si tienen más cosas raras, entonces lo que hay que hacer... ¿Y qué pasa si dentro de la perforación hay una isla? Se fijan, entonces ya no era solamente afuera el antihorario, era... ¿Y qué pasa si dentro de la isla hay dos perforaciones? Etcétera. Entonces se fijan, ¿cuál es la buena regla? La regla que no falla es la mano de la regla, o sea, la regla de la mano, la mano de la regla izquierda. Ya, entonces, en este sentido vamos a decir que mi dominio es omega, la frontera, esta es la frontera, es una curva.
una curva regular gamma, que muchas veces en este contexto la vamos a notar con este simbolito así. No sé si alguna vez denotaron la frontera de esa forma en CPP. Sí, ahora se suele usar ese símbolo partial omega cuando la frontera es una curva. Cuando la frontera es una curva, cuando la frontera es una superficie en R3, la frontera de un dominio omega. Y que con eso podemos enunciar el teorema. ¿Qué dice el teorema? Aquí lo voy a poner. El teorema, ¿qué es lo que hace? Relaciona el dominio. ¿Cuál es el dominio bidimensional? ¿Ven el dominio bidimensional? ¿Cuál es el dominio que vive en R2? Que tiene dos dimensiones, que tiene ancho y que tiene alto. Esas son buenas cuentas. El omega, ¿cierto? El omega es un dominio que vive en R2. Bueno, tiene ancho, le puedo calcular su área. ¿Cómo se calcula el área de omega? La integral de Riemann o de Lebesgue, la que quieran, ¿cierto? Entonces, puedo calcular su área, siempre y cuando el omega sea medible. Bueno, vamos a demostrar el teorema para una clases especiales de omega. Entonces, la idea es hasta dónde uno puede llegar, es hasta dónde lleguen nuestras clases especiales. ¿Y cuál es el dominio unidimensional? El borde. ¿Se fijan entonces el mismo concepto de allá, de que hay un elemento geométrico? Allá era una curva que tiene un borde, allá era A y B el borde. Acá es un elemento geométrico que es un dominio omega, un subconjunto de R2, y tiene un borde, y el borde es una curva. El borde es la frontera que se describe como una curva regular por tramos. Bueno, si eso es así, y tengo un campo, digamos que F es un campo escalar, sea F un campo escalar, un campo vectorial. Vectorial en R2, ¿cierto? En R2, ¿cierto? Que es continuo. Continuo en omega barra, al menos en omega barra. Ahora, ¿por qué omega barra y no omega? Porque, bueno, el omega puede ser abierto o cerrado, pero si el omega es abierto, por ejemplo, se dan cuenta de que la función f, si estuviese solo definida en omega, me va a interesar cuánto vale también la función f en el borde, en la frontera. Estoy pensando en que la función va a estar al interior y en el borde. Entonces hay que incluir al borde y por eso omega barra, es la adherencia. Y digamos que la función f es continua. De hecho, aquí hay algunos que podrían decir, me preguntaban hace un tiempo sobre la continuidad uniforme, que no era muy claro qué era la continuidad uniforme. Las funciones uniformemente continuas son las que son continuas en un cerrado y acotado, en un compacto. Entonces, cuando esta función es continua en omega barra, prácticamente estamos en presencia, si el omega es acotado, de funciones que son uniformemente continuas. Una función continua en omega barra y derivable, en omega. Derivable en omega. Entonces, ¿qué dice mi teorema? El teorema dice que la integral en omega de el campo escalar siguiente. Aquí tengo que recordar. Me ayudan ustedes. ¿Se acuerdan cómo se cuenta? ¿Cierto? ¿En qué dimensión estamos aquí? Dimensión 2. Entonces, sí, curiosamente tengo que pensar en el número 3. Y el número 3 me hace pensar en derivada con respecto a 1 de la F2 menos D2 F1. ¿Qué les parece? ¿Han visto eso en alguna parte? Mi campo F tiene solo dos componentes, ¿cierto? Voy a poner aquí, mi campo vectorial F tiene componentes F1 y F2, porque vive en R2. No estamos trabajando en R3, no hay F1, F2, F3. Pero cuando uno ve la derivada con respecto a X de F2 menos la derivada con respecto a Y de F1, esa fórmula aparecía ya hace un tiempo. ¿Dónde? Cuando uno calculaba el rotor de un campo en R3, pero para que este campo no vive en R3. Bueno, hay algunos que dicen, hagámoslo vivir en R3 y agreguémosle un 0, y si uno agrega un 0, eso que está ahí no es otra cosa más que del rotor la componente 3. ¿Ya? Bueno, en principio uno podría no pensar en eso, y es ahí donde este teorema de Green se relaciona con el teorema del rotacional en R3. Significa el teorema de Stokes, que hay que ver más adelante, es un teorema donde el rotacional va a tener componente 1, componente 2, componente 3. Y aquí solamente está esta expresión del rotacional, estas derivadas, que desde el punto de vista de R2 es simplemente una combinación de derivadas. Ahora, alguien se puede preguntar, oiga, ¿y por qué esa combinación? Dos respuestas. Respuesta número 1, porque es un caso particular del teorema de Stokes. Ya, pero no me gusta esa respuesta porque no conozco Stokes y nunca lo voy a conocer porque el curso termina hoy día, por ejemplo. No leo más sobre esta cosa, me aburrí. ¿Y por qué son esas derivadas? Bueno, les puedo decir respuesta número 2, porque
no siempre las integrales en dominios raros coinciden con los valores en los extremos. No toda integral se calcula conociendo los valores en los extremos. El teorema fundamental del cálculo les dice que la integral de una derivada hace eso. ¿Y qué pasa si no tengo la integral de una derivada? ¿Qué pasa si tengo la integral del f? Y ahí arrégleselas como pueda. O sea, bueno, a lo mejor si usted demuestra que ese f es derivada de alguien, ahí vuelve a aplicar la propiedad. O sea, tengo que calcular la integral de una derivada. Y acá arriba, ¿qué integral es la que da phi de b menos phi de a? No cualquier cosa. Recuerden que esto de aquí es la derivada de 1 de phi multiplicado por la primera componente del dr. Voy a poner aquí r' componente 1, que es algo así como por x' de t, más la segunda derivada de phi multiplicado por y' de t, más bueno, digamos que estamos en R2, nada más para que no sea tan complicado, es esa integral la que vale lo de allá. ¿Qué pasa si yo hago la derivada 1 de phi por x' de t más la derivada 1 de phi por y' de t? Es una integral que podría intentar calcularla, pero esa integral no tiene la estructura del teorema que garantiza que la integral es el valor final menos el valor inicial. O sea, no cualquier integral que se me ocurra va a tener una propiedad tan bonita como esta. Este teorema, por eso se llama el teorema fundamental del cálculo para gradientes, porque es la integral de un gradiente. Esto que estoy calculando aquí no es un gradiente, es una función que es la misma según x que según y. Esto no es un gradiente. Este de acá es un gradiente. Es derivada 1, derivada 2. Entonces, un poco la explicación es que aquí la pregunta es, ¿cuál es la buena combinación de derivadas que entrega algo? Y al final, esto que aparece aquí es una especie de magia, igual que allá, que es esa la combinación de derivadas que genera un resultado interesante. ¿Ya? Es una combinación. Ahora, coincide, por supuesto, con el rotacional componente 3. Entonces lo pueden mirar de dos puntos de vista. Pueden decir, era rotor. O pueden decir, oye, había que buscar qué combinación de derivadas da algo interesante y a lo mejor buscando todas las posibilidades, esta es la posibilidad de que entrega algo súper interesante. Ahí está el dominio bidimensional. Esta cosa vive en, le voy a poner aquí de A, si quiero. Esto de aquí vive en 2 dimensiones. Bueno, esa integral, en este teorema, dicen que es la integral sobre la frontera, que ya está la integral unidimensional, la integral sobre la curva, que es frontera y que puede ser la curva que está a la izquierda, o si tiene perforaciones, la curva completa, es todo el borde. Este de aquí es todo el borde, y lo que hay que hacer dentro del borde es calcular el trabajo del campo vectorial f a lo largo del borde. f.dr. Ahí está, ese es el teorema. La integral bidimensional que aparece allá es igual al trabajo. Ahora, si quieren, algunos lo pueden ver al revés. Tú me preguntabas hace un rato, ¿cómo calculo trabajos? Bueno, también pueden decir, si mi problema es calcular trabajos, y el trabajo es una curva del plano, entonces, y esa curva del plano envuelve un dominio omega, lo que puedo hacer es, en lugar de calcular este trabajo, calculo esta otra integral. Y es ahí donde la pregunta es, y si es que, ¿se acuerdan? En algún instante había una pregunta que surgía. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que dijimos que los campos conservativos tenían rotacional 0? Y quedaba la pregunta inversa. ¿Y si el rotacional es 0? Lleven esa pregunta a este nivel. ¿Y si esta combinación de derivadas fuera 0? Esta integral sería 0. ¿Y qué pasaría con este trabajo? Sería 0. Y si eso fuese, y si esta combinación fuera 0 para todo, en todo el plano, entonces uno podría tomar distintos dominios omega, o sea, distintas curvas, y uno podría al final demostrar que en todas las curvas cerradas, el trabajo vale 0 y podría intentar demostrar que la fuerza es conservativa. Faltaría un solo detalle, ¿cierto? El solo detalle es que tiene que poder calcularse esta integral dentro de omega, y las típicas fallas son cuando las funciones son derivables, pero derivables en un conjunto como en ese conjunto. Entonces uno dice, quiero calcular el trabajo a lo largo de una curva, esa curva envuelve a ese dominio, pero en ese dominio no se puede aplicar el teorema, porque en ese dominio hay una parte de él donde la f no es derivable. Entonces, ahí son los típicos casos en los cuales esos razonamientos fallan. Ya, pero no es el objetivo de la clase de hoy día ir a ese tema, sino que el objetivo de la clase de hoy día es entender y aplicar este teorema de Stokes. ¿Lo ven? Ya, entonces, inmediatamente algunas observaciones.
Antes de seguir avanzando, creo que conviene hacer un pequeño cambio en las notaciones, porque para no enredarse tanto. Que no se me olvide algo importante que tenía que decir. No, creo que lo dije todo. Ahí está el teorema, teorema fundamental, perfecto. Ya, un poco de notaciones. Notaciones. De hecho, estas notaciones se pueden hacer siempre. Ustedes se acuerdan qué es la integral sobre una frontera de f.dr. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, lo que había que hacer era parametrizar la curva. Había que escribir r de t. Y r de t, como estamos en dos dimensiones, tiene dos componentes, x de t e y de t. Digamos que esa es una parametrización de la curva. O un trozo de la parametrización. Bueno, pueden ser, la parametrización a lo mejor son varias curvas, hay que hacer muchas veces esto mismo, pero siempre se hace esa cosa. ¿Cuánto vale el R'? ¿Cuánto vale el R'? El R' vale... Entonces hay que derivar la primera componente, digamos que salíamos x' de t, hay que derivar la segunda, eso se llama y' de t, y ahí tengo mi derivada. Entonces, esta integral se calcula como la integral entre los límites del parámetro, digamos que esos límites son a, b. El campo vectorial f hay que evaluarlo en x de t, y de t, porque el campo había que evaluarlo en la curva. ¿Se acuerdan? Así se calcula el trabajo. El campo vectorial lo evalúa en la curva y eso hay que hacerle producto punto al R'. Y el R' es el vector que tiene componentes x' de t, y' de t y todo de t. Ya, entonces hagamos el producto punto porque esto se hace siempre, así que hagámoslo una vez y después ya no lo hacemos nunca más. ¿Cuánto vale ese producto punto? Bueno, el campo vectorial f tiene componente f1 y f2. Entonces el producto punto es f1 por x', ¿cierto? Esto es f1, que depende de x de t, y de t, ¿ya? Y eso se multiplica por x' de t, más f2, ya no le voy a poner todas las variables, saben que el f2 hay que evaluarlo en x de t y de t, y eso hay que multiplicarlo por y' de t, y todo eso de t. Entonces, ¿cuál es la notación que se suele usar normalmente? Es que el x' de t se anota, ayúdenme, ven que hay un x' y hay un dt, entonces, de acuerdo a nuestra notación de primer año, x' de t se anota típicamente de x. El término y' de t por dt se anota, está aquí, ¿lo ven? Y' por dt se anota de y. Entonces, esta integral se suele anotar como la integral, siempre está f1, siempre está f2, por supuesto. La integral de f1 más f2, pero el f1 va multiplicado por una cosa, el f2 va multiplicado por otra cosa. ¿Y por cuánto está multiplicado el f1? ¿Por cuánto está multiplicado siempre el f2? Entonces, el f1, ahí te pueden decir, en conclusión, esta integral es la integral entre a y b de f1, que hay que evaluar en x de t, y de t por dx. ¿Lo ven? Más el f2, que hay que evaluar en la misma cosa, y ahí no le pongo las variables, por dy. Y de hecho esto tiene una notación más compacta, que uno dice simplemente lo que hay que hacer es calcular la integral sobre la curva de la combinación f1 que depende de x e y de x más f2 que depende de x e y de y. ¿Qué les parece? Pero hay que entender bien esa notación, porque cuando uno ve esa última línea, creo que eso lo han hecho en EDOS, pero de una forma distinta. Porque en EDOS decían, tengo una función que depende de dos variables, y calculaban su integral de x, y cuando hacían eso pensaban que era como derivadas parciales. Decían, calculo la integral donde el y lo veo como una constante. Aquí no, porque en realidad ese x es el diferencial a lo largo de una curva, y el x se mueve en la curva y el y también se mueve en la curva. Entonces, ojo con eso, que esta y y esa x no son independientes. No son independientes. Esas dos cosas se van moviendo porque estamos calculando la integral a lo largo de una curva. No son independientes. ¿Cuáles tampoco son independientes? Porque alguien puede decir la integral de la suma de las integrales. Perfecto. Esta integral es x, y de x. Esta integral es x, y de y. Pero ¿cuáles no son independientes?
Esa X con esa Y de afuera tampoco son independientes. Entonces, cuidado porque tanto la X como la Y se van moviendo a lo largo de la curva. Ahora, a veces la parametrización es tal que el parámetro es X. Y ahí el f de X como Y de X significa que hay que escribir Y en términos de X. A veces la parametrización se hace con la variable Y. Entonces ahí el de Y es el importante y el X e Y hay que escribir la X en términos de Y. Bueno, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Y si llevamos eso a esta notación, entonces, ¿qué dice Green? Green se escribe de la forma siguiente. Green dice que la integral sobre una curva de f1 de X más f2 de Y, esa cosa vale la integral sobre el dominio encerrado por dicha curva, donde aquí lo que hay que hacer es, aquí se me olvida. Miren, una función de X, una función de Y. Este es el f1 y el f2. Hay que calcular la integral sobre omega de quién, ¿cómo era? ¿Qué derivada? ¿Derivada con respecto a quién? ¿Derivada con respecto a quién? ¿De quién? Ya, entonces ahí no es nuestra idea, nuestra vieja lógica de contar, ¿cierto? 3, 1, 2. Entonces, ¿qué derivada hay que hacer? Primero, la derivada con respecto a X o con respecto a Y. Con respecto a X, eso era el de 1. ¿Quién hay que derivar con respecto a X? ¿El F1 o el F2? El F2. Después, menos la derivada con respecto a Y. ¿De quién? ¿Del F1 o del F2? De F1, ahí está, de A. Esa es la expresión. Si quieres, esta que le pongo aquí de X de Y, para enfatizar que usar toda la notación conocida. Esa es la fórmula de Green que tenemos que demostrar. Antes de demostrarla, quiero que hagamos algunos ejemplos fáciles. Ejemplos de aplicación. Porque la demostración tal vez es media complicada. Y a lo mejor se van a quedar dormidos. A lo mejor se van a salir arrancando. Ya él salió arrancando, ¿viste? A lo mejor, va al baño, supongo. A lo mejor se nos va a terminar la hora. Y si se termina la hora, el lunes hacemos otra cosa. Así que nos olvidamos de esto. Pero a veces con los ejemplos puede que resulte más fácil. Uno diga, mira, ¿por qué? Supongo que como todo buen estudiante, si yo les digo que ese teorema es cierto, ustedes me tienen que decir al tiro que no. ¿Qué me tienen que decir? Demuéstralo. Ya, y yo, ya, calma, lo voy a hacer, ya, sí, ok. Entonces, uno no cree que el teorema sea cierto. Pero en la medida que empieza a hacer algunos cálculos, uno se comienza a familiarizar al menos con él. Si tiene la demostración, no cabe la menor duda, a condición de entenderla. Pero con los cálculos a lo mejor uno puede decir, mira, a lo mejor entre la demostración, lo que entendí la demostración, más lo que me ayudó los cálculos, me afirmo de varias partes y te empiezo a creer cada vez más. Miren, un ejemplo fácil, cuando estas derivadas sean súper fáciles. ¿Cuál es el ejemplo donde esas derivadas son súper fáciles? Ejemplo, ¿qué pasa si mi campo vectorial f vale? Inventen una función fácil, de tal forma que esto de aquí valga fácil, que valga algo fácil de integrar, que valga 1. Que valga 1. ¿Qué función tiene? Ojalá que esta derivada valga 1 y que esta de aquí valga 0. Entonces, por ejemplo, tomo f1 igual 0. Tú mueres. Y tomo f2 igual x. Entonces tomo el campo vectorial que es x según j unitario. ¿Se fijan? X según j unitario significa que ¿cuánto vale el f1? 0. ¿Cuánto vale el f2? X. Entonces, apliquen su teorema. ¿Qué les queda? Bueno, obviamente, en ese ejemplo elemental, esta combinación de derivadas va a dar 1. Y este integral del lado derecho va a dar, entonces, el área, ¿cierto? El área del conjunto omega. ¿Qué puedo notar así? Y dice que esa área es la integral sobre la frontera de la región de... ¿Cuánto vale F1? 0. F1 vale 0. ¿Cuánto vale F2? X. Entonces, la integral de X de Y. Esa es una vieja fórmula para calcular el área de una región plana. En lugar de calcular la integral al interior, uno calcula simplemente la integral de borde de esa cosa, cuando el dominio omega puede ser... Ustedes van a decir que sabían calcular área. ¿Saben calcular área, cierto? Sí, ¿cómo calculaban el área de conjuntos? Entonces yo les daba, por ejemplo, este conjunto. Y les decía, calcúlate el área. ¿Qué hacían? Salgo arrancando, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué? Porque hay que calcular la integral de aquí hasta aquí, más la integral de aquí hasta allá. Y si yo les dijera que toda esa cuestión es el dominio encerrado por una supercurva, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer ahí, van a decir, también salgo arrancando, porque hay que
parametrizar la curva, pero una vez que tengo parametrizada la curva, calculo el integral de x de t por y' de t. Recuerden que ese de y es y'. Y esa cosa les da la integral el omega. Ya, otro ejemplo que también funciona. Otro ejemplo elemental. Otro ejemplo elemental, ¿cuál? Otra f. Que también de 1. Que tenga f2 igual 0. Pero que de 1. Menos y según y unitario. Ya, se aplican eso. ¿Qué les queda? Les queda que nuevamente ese integral es la integral de 1, es decir, es el área, y el área es la integral sobre la frontera de ¿cuánto? ¿Cuánto vale f1 ahora? Menos y. Entonces es menos y de x. ¿Cuánto vale el f2? 0. Entonces ahí tienen dos fórmulas para el área. Y de hecho, puedo escribirles una última formulita aquí que también calcula el área, que a algunos les gusta más que la anterior, que es en lugar de la primera, en lugar de la segunda, la suman y dividen por 2. Una fórmula que a muchos les encanta, escribir la fórmula que es la suma. Pueden decir que el área se calcula como la integral sobre la frontera de x. Lo voy a escribir así como menos y de x más x de y. Pero ahora he sumado las dos fórmulas, por lo tanto tengo que dividir por 2. Dividir por 2. ¿Qué les parece? ¿Les suena bien o no? ¿O parece es muy raro? ¿Sabes qué? No te creo nada de nada. ¿O no? Hagamos un ejemplo concreto. Calculemos el área, algo conocido. Ya una cosa en polar, en la circunferencia. ¿Se conoce la circunferencia? ¿Cuánto vale la circunferencia? Pi por r cuadrado. ¿Saben parametrizar la frontera? Sí, ya, entonces calculemos el área en la circunferencia. Digamos, circunferencia de radio r. Radio r. La curva es esa. Gamma, ahí está, la frontera. ¿Cuánto valdría? A ver si funciona. ¿Qué significa la integral sobre esa frontera de x de y? Ya, tienen que parametrizar. ¿Cuál es la parametrización de la circunferencia? R de t igual. ¿Cuál es la típica? R coseno. De hecho en lugar de t le pongo phi, teta, no sé, un ángulo. R coseno de phi y R seno de phi. Ya, si eso es así, ¿cuánto vale el R'? Menos R seno de phi y R coseno de phi. Ya, ¿qué es esa cosa integral de x por dy? Es integral, el parámetro varía entre 0 y 2pi. La x, ¿quién es la x? R coseno. ¿Cuál es el dy? R coseno por d phi. Así que queda r cuadrado coseno cuadrado de phi. R cuadrado coseno cuadrado de phi. ¿Y ese integral debería ser cuánto? Pi r cuadrado. O sea, el integral de coseno cuadrado. El r cuadrado lo veo. Y queda el integral de coseno cuadrado entre 0 y 2pi. ¿Será pi esa cosa? Ya ahí calcular debería dar. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es la integral sobre la misma frontera de menos y de x. ¿Cuánto vale eso? Integral entre 0 y 2pi de... Ya, menos y. ¿Dónde está la y? Ahí está, xy. ¿Cuánto vale menos y? Menos r seno de phi. Pero por dx. El dx es menos r seno de phi. Entonces, menos con menos da... R cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Qué les parece? ¿Y cuánto debería ser ese integral? Según cosas que no hemos demostrado. Eso debería ser pi r cuadrado. El r cuadrado lo veo. Sale fuera. ¿Ven el pi? A la integral de seno cuadrado. Ya, entonces, y el viejo truco de abajo de decir, no calculo ni la primera ni la segunda, sino que calculemos la semisuma de las dos. ¿Qué les parece calcular la semisuma de las dos? Esta última fórmula de acá. Decir, no calculo la primera ni la segunda, sino que sumo las dos integrales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sumando. Si quieren, a esta llámenla integral i sub 1. A esta llámenla integral i sub 2. ¿Cuánto vale i sub 1 más i sub 2 medios? Vale la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Qué vale? 1.
Ya, entonces pregunta, ¿y cuánto debería dar todo eso? Pi por r cuadrado. Esta creo que es más fácil de calcular. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Ven el pi? Ah, me faltó un medio, ¿cierto? Sí, porque estoy calculando la suma medio. Ya, el medio no lo había puesto. Porque ahora me di cuenta, porque la integral me estaba dando, ¿cuánto me estaba dando? 2pi, bueno, y con el medios, pi por r cuadrado. Ya, ahí tienen. Ahora, ¿cómo se calculaba en el primer año la integral de coseno cuadrado? ¿Cómo se calculaba la integral en el primer año de seno cuadrado? No estaba esa idea de que en primer año de que no se calculaban, sino que había que sumarlas, porque ambas integrales eran iguales, puesto que la función seno y la función coseno son la misma cosa. La única diferencia es que va una corridita respecto a la otra, pero como estamos integrando entre 0 y 2pi, esos corrimientos entre seno y coseno en la integral se van a anular. Y por lo tanto las dos integrales tienen que ser iguales. Y lo que uno hacía es no calculaba ni la primera ni la segunda, sino que calculaba la suma de las dos, y al final el resultado decía, bueno, estoy sumando dos veces lo mismo, entonces cada una de ellas tiene que ser la suma medios, o sea, famoso pi. Esta integral vale pi, esa integral vale pi. Ahora, también lo que dices tú es cierto, podría decir que el coseno cuadrado es un medio de 1 más coseno de 2phi, que el seno cuadrado es un medio de 1 menos seno de 2phi, y en realidad la única importante la integral es la del un medio, porque el seno cuadrado, o sea, el seno de 2phi y el coseno de 2phi tienen integral 0. Ya, así que lo pueden hacer con cambios de variable, pero el truco aquí era simplemente sumar, sobre todo los eléctricos. O sea, ¿alguien quiere ser eléctrico? Entonces los eléctricos siempre hacen eso, suman, porque detrás de estas integrales se esconden cosas como, por ejemplo, algo muy usado, la corriente alterna. Esa que oscila como seno, como coseno, y uno calcula la potencia, calcula cosas de ese estilo, calcula el voltaje equivalente, no sé. Y siempre están calculando integrales de coseno cuadrado y seno cuadrado y se las aprenden de memoria. Es simplemente un medio del largo del intervalo. Ahí está. Ya, no es una demostración del teorema, pero empieza a ser interesante. Ahora, si quieren todavía, una vez más, tengo una mano. Ah, esa confusión está en la pizarra de arriba, ¿cierto? Claro. Pero eso, usamos como la misma integral que la de arriba, donde dice green. Claro, esta integral de acá arriba, esta. Entonces dijimos, esta cosa de aquí, para esta f, eso vale 1. Y como eso vale 1, la integral sobre omega de 1 es el área. Y como esta integral, según Green, es igual a esta otra, entonces aquí escribimos esa otra. Y nos quedó f1, 0, f2, x, entonces quedó x de y. Te fijas, reemplazamos. Y después la otra, aquí dijimos, se nos ocurrió otra función que tenía la misma propiedad, sumamos, dividimos por 2 y obtuvimos la misma función. Ya, y un último caso, todavía dentro de estas aplicaciones, esto es como para hacerle el quite a la demostración, ¿cierto? Ya. Pero es entretenido, miren, las aplicaciones son bien simpáticas. El área de un polígono. El área de un polígono. Típica fórmula, área de un polígono. De hecho, es la forma en que se calculan áreas de conjuntos en R2 en forma computacional. Porque en forma computacional, si usted quiere calcular, ¿qué les dibujé por aquí? Una forma fea. Ahí. Ahí, eso le dibujé. Le dije, calcúlate el área. Lo que uno suele hacer es define ciertos puntos, ojalá muy cercanos, y calcula el área, no de la figura, sino que calcula el área de un polígono que se parezca mucho, y ahí después depende del grado de precisión que quieran, pueden tomar un polígono cada vez más fino, o sea, pueden evaluarla. Lo que hay que hacer para encontrar los puntos es conocer la curva y saber cuáles son todas sus coordenadas. Entonces toman algunas y forman un polígono. Digamos que aquí tengo un polígono, como ese. Y el polígono puede ser... ahí, ¿qué le parece? El área de un polígono. Entonces, este es mi dominio omega. Ahora, ¿cómo se caracteriza el polígono? Digamos que este punto de aquí es el punto x sub 0, y 0. El punto que le sigue es el punto de coordenadas x1, y1. El que le sigue es
x2, y2, etc. O sea, el polígono se caracteriza por puntos que son, parte en el punto x0, x0, y0. Sigue en el punto x1, y1. Continúa en el punto de coordenadas x2, y2. Y termina en el punto de coordenadas xn, yn. De hecho, como tiene que ser un polígono cerrado, para que todo funcione, conviene que este último punto sea el mismo x sub 0 y sub 0. O sea, aquí tienen x0, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. El n igual 27, el punto 27, ¿cierto? Es el x27 es el mismo anterior. Entonces, ¿cómo se calcula el área del polígono? Bueno, simplemente usando esa fórmula. ¿Cuál de todas? La que quieran. Por ejemplo, la primera. La primera, dice, el área del polígono es la integral sobre la frontera exterior de x de y. Pero esta x de y, la frontera, obviamente se descompone como fronteritas que son puras rectitas, ¿o no? Entonces, lo único que hay que hacer es calcular, esto de aquí va a ser una sumatoria, desde i igual 1 hasta n, ¿cierto? En cada uno de los lados del polígono, hay que sumar todos los lados, y en cada intervalo hay que calcularse la integral que parte en el punto xi menos 1, yi menos 1, y termina en el punto xi, yi. Ya, entonces creo que en ese intervalo es muy fácil hacer el cálculo de esa integral x por dy, y esa integral de x por dy, hasta me la puedo imaginar. X por dy significa que, miren, aquí tengo un sistema de coordenadas cartesianas, x, y, y puedo decir que, usé esa, podría haber usado al menos x de x. Bueno, ya, el x por dy, entonces pienso que estoy calculando, la interpreto como eso, ¿o no? Pienso que el parámetro es el y, que varía entre y menos 1 e yi, así que el de y es el parámetro, y el x es esta recta que hay que escribir en términos de y, y si yo escribo la recta en términos de y, calculo esta integral en este intervalo, todos me dirían que estoy calculando el área de ese trocito recto mirado, proyectado hacia el eje de las y. Y esa área es muy fácil de calcular, no la voy a calcular usando integración, esa la calculo simplemente como el área de un, ¿cómo se llama eso? Ya, un cuadrilátero, ¿cierto? Un trapecio, ¿cierto? Un trapecio que tiene una base y una altura media. Entonces la base esa integral es simplemente xi menos 1 más xi medios multiplicado por yi menos yi menos 1. Así que calculan esa sumatoria y ahí tienen su área de un polígono. También pueden escribir la integral, la otra y escribir muchas fórmulas para calcular áreas de polígonos. Las áreas de polígonos, no sé si alguien preguntado esa cosa, ¿cómo calculo el área? ¿Me hago un dibujo en el computador y cómo calculo su área completa? Tengo que recorrer todos los puntos y lo que voy haciendo es calculo esa sumatoria. Esa sumatoria me entrega solita el área del polígono. ¿Les parece? Ya, entonces ahora, ¿qué nos queda pendiente? ¿Se nos terminó la hora? ¿Qué nos queda pendiente? Demostrar el teorema. Entonces ahora parte demostración del teorema. Ahora, la demostración del teorema no se hace así como sea omega un conjunto, sea gamma su frontera, demostremos. No, hay que hacerla en casos particulares y después ver cómo esos casos particulares se comienzan a complementar entre sí. Entonces, para hacer esa demostración, voy a poner aquí demostración del teorema de Green. Ya. Entonces, todo depende de cómo sea omega. La pregunta que hay que hacerse primero es, ¿cómo es el dominio omega? ¿Cómo es omega? Entonces, de todos los dominios omegas que pueden existir, hay algunos que son fáciles. Bueno, pues de hecho, ¿cuál es el más fácil de todos? Bueno, pero uno que tenga área, ¿cierto? Podría ser un rectangulito. Uno dice, si el omega fuese un rectangulito, uno podría calcular las integrales y ver si funciona. A veces se los dejo de tarea a ustedes que lo hagan. Hagan el caso de un rectangulito, calculen la integral de las derivadas y todo lo que está dentro. Yo lo voy a hacer un poquito más en general y voy a decir que el primer omega fácil son los famosos dominios tipo 1. Entonces puede ser una región tipo 1. Región tipo 1. ¿Qué es una región tipo 1?
Una región tipo 1 es una región del plano, conjunto de pares ordenados de R2, donde la variable x vive en un cierto intervalo cerrado y acotado a coma b. No sé si han visto eso en alguna parte. Una región donde la variable x se mueve entre a y b. Ya, y la variable y. Y la y se mueve entre. Claro, entonces eso lo puedo hasta dibujar, ¿cierto? Lo podemos dibujar. ¿Cuáles son estas regiones tipo 1? Son las regiones del plano donde la variable x se mueve entre un cierto punto A y un punto B, donde A y B son el que quieran, ¿no? Con la única restricción de que A sea menor que B. Entonces ahí se mueve la x y la y se mueve entre. Ya, recuerdos de la infancia. Entre 0 y f, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de los recuerdos de la infancia cuando la x se movía entre A y B y la y se movía entre 0 y f? ¿Qué región era esa? La típica de Riemann, donde uno calculaba, ¿cierto?, el área bajo la curva. Entonces aquí un poco es esa la idea. Salvo que para hacerlo más general no vamos a decir que hay una f, sino que vamos a decir que hay dos f's. Ahora, a la de abajo no la voy a llamar f porque la f es la función que quiero integrar. Entonces se me van a confundir las letras más adelante. A la de abajo la voy a llamar g de x y a la de arriba la voy a llamar h de x. ¿Qué les parece? Dos funciones. Entonces, y igual g de x, y igual h de x, y la región R es esa región encerrada entre dos curvas. Esas regiones son regiones simpáticas, simples, sencillas. Ahora, depende de cómo sea la función g y la función h. Ahora, la función g y la función h voy a suponer que son funciones derivables, continuas, al menos por tramos. ¿Para qué? Porque recuerden que estamos en la presencia de Green. Si esa es la región, díganme al tiro, ¿cuál es la curva que la envuelve? ¿Cuál es la frontera? Veo ahí. ¿Cuántas fronteras, cuántas curvas ven? 4, ¿cierto? Veo aquí ¿ven ahí una vertical? ¿Ven aquí otra parte vertical? Ahora, eventualmente esta parte vertical puede degradar en 0 si es que la función g y la función h remataran en el mismo punto. Pero en principio podrían no serlo, podría ser de cualquier altura y aquí cualquier altura. Y después veo una curva aquí donde y igual g de x y otra curva donde y igual h de x. Ahora, claramente esta curva vertical es simple y regular. Claramente esta curva vertical es simple y regular. La pregunta es si esta otra será simple y regular. Entonces depende de qué. Depende de si g es o no es derivable. Si la g es derivable con derivada uniformemente continua, la curva es regular. Pero la g podría incluso ser así, miren. ¿Qué pasa si la g fuese ahí, miren? Miren lo que le dice. ¿Qué le dice? ¿Es derivable esa g en AB? No, hay un punto en el cual no es derivable, como módulo. Pero en nuestro caso eso no genera ninguna dificultad, porque en ese caso decimos que no es esa una curva regular, sino que esa es una curva regular por tramos. Tiene dos tramos en los cuales es regular. Entonces la función g puede tener cosas raras, de tal forma que su grafo sea una curva regular por tramos. ¿De acuerdo? Y lo mismo la función h. La función h puede tener puntos raros entre medio, ¿cierto? Puede por aquí decir, vengo ahí, y después de aquí salto hacia arriba. Ya, ahí sí. Incluso no podría ir más allá, pero eso no lo voy a explorar. La función h podría hasta ser discontinua. Y ahí uno diría que, me faltó parte de la frontera, pero la parte de la frontera aquí tiene una pequeña curvita vertical, ¿la ven? Entonces, ya, pero esa complicación no la voy a hacer para no ser integrales en esas partes. Digamos que la función h es como esa. Esas son las típicas regiones tipo 1. Ese es el primer tipo de regiones en los cuales uno puede intentar demostrar el teorema. Ahora, curiosamente, en ese tipo de regiones no es fácil demostrar el teorema. En ese tipo de regiones la demostración es difícil. Entonces, como en ese tipo de regiones la demostración es difícil, uno dice, entonces lo que conviene es trabajar en dominios tipo 2. Ya, ¿cuáles son los dominios tipo 2? Los dominios tipo 2 son análogos a los tipo 1, intercambiando la x con la y. Los dominios tipo 2, las regiones tipo 2, voy a poner aquí, ¿qué es una región tipo 2?
región tipo 2 son regiones R de pares ordenados, X, Y de R2, tales que la variable Y vive en un cierto intervalo, C, D, y la variable X se mueve entre, bueno, una G de Y y una H de Y. No tienen por qué ser la misma de arriba. Otras funciones, ¿cierto?, que son así. ¿Se les imaginan? Un gráfico rápido de una región tipo 2 es una función que vive entre C y D, la Y, y es la X la que se mueve entre, ahí la tienen, entre una función que depende, es f de X, y entre f una función que depende de Y y otra función que también depende de Y. Ahora, la demostración en regiones tipo 2 del teorema de Green también es media complicada. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Ya, no puedo resolver el problema ni en las regiones tipo 1 ni en las regiones tipo 2. Entonces, existen las famosas regiones, ya, vamos simplificando el problema, las regiones tipo 3. ¿Cuáles son las regiones tipo 3? Las regiones tipo 3 son las regiones que son. Entonces, una región tipo 3 es una región que es, atención, tipo 1 y también tipo 2. La misma región y también tipo 2. Oh, esas cuestiones no existen, van a decir. Sí hay algunas, miren, les puedo dibujar algunas. Ahí tienen una. Van a decir, volviste a la ridiculez absoluta, a rectángulos. ¿Es tipo 1? Sí, porque la X vive entre A y B, y la Y, una función abajo, una función arriba, constante. ¿Es tipo 2? Sí, porque la Y vive entre un punto y un punto, y la X se mueve entre una función y una función. Es tipo 1 y también tipo 2, por lo tanto es tipo 3. Ya, pero hay tipo 3 más simpáticas que esa, por ejemplo, una elipse. Esa es tipo 3. ¿Por qué? ¿Es cierto que la X se mueve entre un extremo inicial y un extremo final? Entonces lo que hay que hacer es buscar el ínfimo en X, ahí, el supremo en X, y decir, ahí está el A, ahí está el B. Y después que tengo identificados esos puntos, pregunta, ¿hay una función que va por arriba? ¿Hay una función que va por abajo? Así que, ¿es tipo 1? Sí. ¿Es tipo 2? Hago lo mismo, ¿cierto? Busco el Y más chico, busco el Y más grande, obtengo otros dos puntos, no los mismos anteriores, y ahora puedo describir la misma curva usando una función que va por arriba y una función que va por abajo, pero en términos de Y. Entonces, hay funciones que son tipo 3 más raras. Ahora, la que sigue, miren, les voy a dibujar una que no es tipo 1 ni tipo 2 ni nada, pero es simpática. Esa región. ¿Es tipo 1? No. ¿Es tipo 2? No, porque tiene mucha variación. Si fija, la X no. Aunque me digan que la X varía desde un extremo inicial a un extremo final, la Y hay una parte en que funciona bien, pero después esa no es tipo 1 y tipo 2. Pero el truco es que esa región se puede seccionar en 4 partes. Les voy a marcar solo una de ellas. Y esta parte que les estoy dibujando aquí es una parte tipo 3. ¿La ven? ¿Ven tipo 3? Primero, ¿la ven tipo 1? Tipo 1, ¿entre cuánto y cuánto varía la X? Digamos que tengo un círculo de radio 1 y un círculo de radio 5, ya, ahí. ¿Entre cuánto y cuánto varía la X? Entre 0 y 5. ¿Y la Y varía entre una G y una H? ¿Cuál es la H? La ecuación del círculo de radio de 5, raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado. ¿Así era? ¿Cuál es la G? Bueno, tiene dos tramos. Se fijan, la G tiene un tramo en el cual es raíz de 1 menos X cuadrado y otro tramo en el cual es G igual 0. Ahí tiene su función G. ¿Es tipo 2? Bueno, para tipo 2 hay que hacer lo mismo, pero mirar la chueca, ¿cierto? ¿Entre cuánto y cuánto varía la Y? Entre 0 y 5. ¿Y entre cuánto y cuánto una vez que la Y varía? Esto se parece a Fubini, ¿se acuerdan? ¿Se fijan? La variable Y varía entre 0 y
y 5, y después para cada y, entre cuánto y cuánto varía la x, bueno, el extremo final es el círculo de radio raíz de radio 5, o sea, raíz de 25 menos y cuadrado, y el otro es, dependiendo, si están entre 0 y 1, raíz de 1 menos y cuadrado, y si no, es x igual 0. Ahí tienen su función inicial. Esta función es, este dominio es tipo 3, es tipo 3, es tipo 3, o sea, este dominio raro es unión de dominios tipo 3. Y si quieren un dominio más raro, bueno, ya, ese, ¿qué pueden hacer con ese? Ya, estoy tratando de inventar, pero lo pueden descomponer en rectangulitos, rectangulitos, rectangulitos. ¿Por qué rectangulitos? Porque los rectangulitos son tipo 3. Pero con los... ¿Por qué no hago la demostración con puros rectangulitos? Hágala con puros rectangulitos. No, con puros rectangulitos no. ¿Por qué? Aquí es tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3. Ya, tipo 3. Tipo 3, yo no sé, ahí pueden seguir. Tipo 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a demostrar el teorema en dominios tipo 3. Y después, en segunda etapa, vamos a demostrar que si el teorema es válido en un dominio y en otro dominio, ya sea tipo 1, del tipo que sea, entonces el teorema es válido en la unión de dominios donde el teorema es cierto. Entonces vamos a decir, aquí es cierto, ahí es cierto, en la unión es cierta. Ahí es cierto, en la unión es cierta. Aquí es verdad, en la unión es cierta. En la unión, en la unión, en la unión, en la unión. ¿Y vamos a llegar hasta dónde? Hasta, y nos van a faltar ¿qué cosas? Esos bordecitos. Pero ese bordecito es tipo, bueno, tipo 1, no puedo ahí, también es tipo 3, si no, lo corto un poquito más, hasta que queden dominios así, miren. Ese dominio es tipo 3. ¿Se fijan? Porque la X varía entre algo y algo y la Y tiene función abajo, función arriba. La X varía entre algo y algo y funciona abajo, funciona arriba. Ahí están los dominios tipo 3. Si uno es capaz de demostrar el teorema para dominios tipo 3 y después demuestra que el teorema es válido para la unión de dominios, entonces se pueden generar cosas como esa y dominios más y más complejos. Y ahí uno puede decir que con eso abarca todos los dominios que van a haber en ingeniería. Yo supongo que van a construir, por ejemplo, los que sean hidráulicos. Me refiero a los hidráulicos, porque los hidráulicos van a decir, yo voy a construir canales. Como que los canales no deben tener una geometría muy complicada, ¿o sí? Si usted mira un canal de arriba, ¿cuál es la forma típica de un canal? No sé, una cosa como esa. Entonces dice, comienza aquí, termina allá, y cortándolo serán... puedo decir que ahí mi teorema es cierto. Siempre y cuando no sea un ingeniero que diseñe canales y sea además con mente matemática abstracta, porque ahí puede llegar a problemas como los canales de Wada. ¿Qué son los canales de Wada? Esos son canales especiales matemáticos, son canales donde distintos conjuntos abiertos comparten la misma frontera. El problema ahí que se presenta es, si yo tengo dos conjuntos, ¿podrán tener la misma frontera? Bueno, la respuesta es simple. Basta con tomar un conjunto y su complemento. Tiene la misma frontera. Así que el problema con dos conjuntos es fácil. ¿Y tres conjuntos? ¿Podrán tener tres conjuntos la misma frontera? Esa es una pregunta difícil. Y fue demostrada a principios del siglo. Dicen que hay dos demostraciones. Y una es de un japonés que le puso a su demostración el teorema de Wada, y la demostración la hace en forma constructiva, y lo que hace es una especie de construcción de canales y va construyendo los conjuntos de tal forma que son conjuntos tremendamente intrincados, de tal forma que sus fronteras coinciden, y por lo tanto todos estos teoremas son falsos. Uno puede demostrar el teorema de Green en dominios tipo 3 y en uniones de dominios tipo 3. Ya, entonces hagamos eso y nos vamos. Y obviamente con eso uno va a poder llegar hasta cosas que se pueden descomponer en forma finita, como estos dominios tipo 3. Si usted encuentra algo que no se puede descomponer como dominios tipo 3, como esos famosos canales, los notaron por ahí, los pongo aquí, pienso que se escribe así.
Como canales, busca ahí canales de Guada, haga clic, clic. Parece como lagos de Guadalajara. Los lagos, claro, lagos. Sí, son canales, pero son lagos de Guada, claro. Lagos, lagos de Guada. Ya, bien. Pero lo que pasa es que son conjuntos que son así, miren. Que son como... Y después otros conjuntos que se van metiendo por ahí entre medio y cada vez uno lo va haciendo más y más fino, de tal forma que compartan la frontera y ahí yo diría que esos no se pueden descomponer como cantidad finita de conjuntos de tipo 3. Ya, entonces, por demostrar que la integral sobre la frontera de f1 de x más f2 de y es la integral sobre todo el dominio de la derivada con respecto a 1 de f2 menos la derivada con respecto a 2 de f1 de x de y. Y una pequeña astucia es que eso de ahí es cierto si se demuestran dos cosas por separado. Eso es equivalente a demostrar dos cosas por separado. Miren. ¿Qué les parece si primero demostramos que la integral sobre gamma de f1 de x es la integral sobre omega de la derivada, menos la derivada parcial con respecto a y de f1? ¿Qué les parece? ¿Tendríamos una parte de la igualdad o no? Y después, ¿qué habría que demostrar? Segunda etapa. Y la integral sobre gamma de f2 de y, esa integral habría que demostrar que es igual a ¿cuánto? A la integral sobre omega de la derivada parcial con respecto a x de f2 y eso integrado de x de y. ¿Cierto? Ahora, es claro que si la propiedad de arriba es cierto, la de abajo es verdad, ¿o no? ¿Por qué si la de arriba es cierta, la de abajo es cierta? Porque como la de arriba es válida para todo f, en particular para f2 igual 0. Se obtiene la primera igualdad. Si la de arriba es cierta para todo f, en particular para f1 igual 0, se obtiene la segunda. Si las de abajo son ciertas, las de abajo implican la de arriba. ¿Por qué razón? Porque hago simplemente la suma, ¿cierto? Digo, esa integral más esa integral es igual a esa integral más esa integral y es lo de arriba. O sea, ahí está demostrado. Ya, entonces lo que hay que hacer es demostrar lo de abajo. Y el truco es demostrar esta de aquí para los dominios tipo 1. Y demostrar esta otra para los dominios tipo 2. Se fijan que no hago la demostración de la de arriba para los dominios tipo 1. Para los dominios tipo 1 hago la mitad de la demostración. Para los dominios tipo 2 hago la otra mitad de la demostración. Pero como en realidad no estoy pensando ni en tipo 1 ni en tipo 2, sino que estamos pensando en tipo 3, entonces en los tipo 3 va a ser cierta la primera y también la segunda y por lo tanto la de arriba. ¿Por qué razón hacer estas las de tipo 1? Porque hay una derivada parcial con respecto a y. Calculemos esta primera integral al tiro. ¿Cuánto vale esa primera integral al tiro? ¿Cómo se calcula una integral en el plano? O sea, eso lo aprendimos en varias variables, ¿cierto? Bueno, al menos algunas integrales sencillas como esa. Mira, el dominio es bien ridículo. Dominio tipo 1. ¿Dónde está el dominio tipo 1? ¿Lo ven allá? Ya, no tengo para qué dibujarlo de nuevo. ¿Cómo se calcula la integral menos la integral sobre omega de la derivada de a de y de f1 de xy de x de y? Esa integral se calcula como menos. ¿Cómo se calcula? Allá está el dominio. ¿Cómo calculo la integral en esa región R que aparece allá a la izquierda, tipo 1? Usando Fubini. ¿Qué dice Fubini? ¿Qué es integral? Calculan la x. ¿Entre cuánto y cuánto se mueve la x? La x se mueve entre a y b. La y, ¿entre cuánto se mueve? Entre g de x y h de x. G de x y h de x. ¿Qué es lo que hay que calcular adentro? La derivada con respecto a y de la función f1 que depende de x e y. Y esta derivada internamente hay que calcularla con respecto a ¿qué variable? ¿X o y? Estoy usando Fubini. Externamente moví la x, internamente moví la y. Y ahora quiero poner los diferenciales. ¿Qué diferencial pongo? ¿De x o de y? La interna es con respecto a y, de y. Y la externa es
de x. Bueno, aquí estoy en presencia de esas cosas de varias variables. Aquí estoy calculando no una integral curvilínea, estamos calculando una integral en el plano. Y cuando yo en Fubini calculo la integral en el plano, pregunta, ¿qué es x en esta integral? Acá ahora x es una constante, ¿cierto? Y como x es una constante, esta función solo depende de y. Y aquí aparece la derivada de esa función, integrada respecto a y. Y si es la integral de una derivada, teorema fundamental del cálculo. ¿Se fijan por qué calculamos esa en dominios tipo 1? Piensen un poquito, ¿qué hubiese ocurrido si calculase esta otra para dominios tipo 1? ¿Qué derivada me habría quedado aquí? De a de x. ¿Y cómo calculo la integral de una derivada con respecto a x en y? Creo que ahí quedamos atrapados. Por esa razón, esa segunda se calcula no en dominios tipo 1, sino que en dominios tipo 2. ¿Para qué? Para que la integral interna quede en x y puedan usar teorema fundamental del cálculo. Ya, así que esta integral es bien sencilla, queda simplemente menos integral entre a y b de, ¿cuánto vale esta integral? La función en el punto final, o sea, f1 evaluado en x, h de x, menos la función f1 evaluada en x, g de x, y todo eso de x. Ya, si quieren eliminemos el signo menos se elimina simplemente diciendo que es la integral entre a y b de, metan el signo menos hacia adentro. ¿Para qué uso el signo menos que está acá afuera de la integral adentro? Para dar vuelta a la resta. ¿Y cuál queda con positivo? Queda con positivo el f1 de f1 evaluado en x, g de x menos la integral entre a y b de f1 de x, h de x, de x. ¿La ven? Ya, esa es la integral del lado derecho, que es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque aprendí varias variables. Calculemos la integral del lado izquierdo y veamos que son la misma. ¿Cómo es la integral del lado izquierdo? ¿Fácil o difícil? Esta de aquí. ¿Fácil o difícil? Ah, ¿cuándo aprendieron a calcular esa integral? La semana pasada, esta semana en la clase auxiliar. Ah, de hecho en clase auxiliar hicieron integrales. Sí, también, ya, así que, ya, es una práctica de integrales. No voy a borrar el dibujo de arriba porque ahí tengo mi integral. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la integral sobre la frontera gamma de f1 de x? Si quieren, esto es la integral sobre gamma del campo vectorial que tiene componentes f1, 0, producto punto, el vector x' de t, y no sé cuál será el parámetro, y' de t, de t. Eso significa el f1 de x, ¿cierto? Era una notación condensada para decir esas cosas. ¿Ya? Donde el parámetro hay que variarlo no sé dónde. Hay que parametrizar. ¿Cuántas curvas ven ahí arriba? ¿Cuántas curvas? 4. Ahora, voy a pensar en que esos puntos raros no existen. ¿Les parece? Voy a pensar que ese punto raro no existe. ¿Para qué? Para que en realidad sean 4, porque si no, no serían 4, serían 6 o serían más. Ya, entonces voy a pensar que la G está aquí, la H está ahí, y voy a decir que aquí tengo una curva gamma 1. Ah, ¿qué les parece? ¿Está bueno el sentido? Respeta la regla de la mano izquierda o incluso antihorario. En dominios tipo 1 el antihorario funciona bien. Ya, esa es la curva gamma 1. Después le anexo esta curva vertical que sería la curva gamma 2. Después seguiría arriba con la curva gamma 3. ¿Hacia dónde tengo que recorrer la gamma 3? Hacia la izquierda. Ahora, eso de recorrer la curva gamma 3 hacia la izquierda es siempre en cartesianas un desafío. Porque uno en cartesiana siempre piensa en que la x se mueve hacia la derecha. Entonces, cuando la x se mueve hacia el otro lado, genera problemas y uno no sabe si los signos se cancelan. A veces hay menos, menos, a veces hay menos, 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 a veces hay menos, 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 menos. Y al final uno se confunde. Y cuando las cosas van al revés, casi siempre, la mitad de la gente lo hace bien, la otra mitad lo hace mal, porque hay una diferencia entre ¿qué cosa? Un signo. ¿Cuál es la astucia? Cuando una curva vaya hacia acá y eso es fuente de problemas, no calculen esa integral.
calculen la integral hacia el otro lado. Porque la integral hacia el otro lado nadie se equivoca. ¿Y qué hacen con la integral hacia el otro lado? Si yo la que quería calcular era gamma 3. Al final le pongo el signo menos. ¿Lo ven? Ya, entonces esa de ahí, fácil. Y después esta de aquí, bueno, la última gamma 4 va hacia abajo. Bueno, también si hubiese que calcular en un ejercicio, la indicación es que para esa gamma 4 no calculen esa integral, sino que calculen la integral inversa, porque esa va a ser fácil de calcular. No me voy a equivocar. Y le pongo el signo menos al final. Ahora, la gamma 2 y la gamma 3 creo que son demasiado sencillas, las voy a calcular al tiro. En gamma 2, ¿cuál es la parametrización? R de t. Bueno, el parámetro en gamma 2 es la y. Y la parametrización es 0, y. O sea, no. La x no vale 0, va by. Donde la y varía entre g de b y h de b. Ya, pero me da lo mismo porque ¿cuánto vale el R'? El R' de y, el parámetro XY. ¿Cuánto vale el R'? Vale 0, 1. ¿Y qué pasa si el vector tangente lo ven 0, 1? Hacia arriba apunta el vector tangente y lo tengo. ¿Y hay que hacer producto punto del campo vectorial? Ese producto punto va a ser, el campo vectorial solamente tiene dirección horizontal y esto tiene solo dirección vertical. Este producto punto en gamma 3 vale, en gamma 2 vale 0. Así que la integral en gamma 2 vale 0. ¿Cuál otra vale 0 al tiro? La de gamma 4. Así que esas integrales no me interesan. De hecho, si en el camino en gamma 3 hubiesen discontinuidades y hubiesen zonas verticales, esas zonas verticales tampoco importarían, porque también el producto punto sería 0. ¿Ya? Ojo, entonces, gamma 2 está, yo diría, lista. Se terminó porque estamos a 3 minutos que se termina la hora. La gamma 4 es idéntica, idem. Así que se termina. Ya, nos queda la gamma 1. ¿Cuál es el parámetro en gamma 1? ¿Qué es el parámetro en gamma 1? Es cartesiana, así que ¿cuál es el parámetro? La X, ¿cierto? La X, que vive entre cuánto y cuánto. Entre A y B. Entre A y B. ¿Y cuál es la ecuación? Entonces, ¿quién es el R? R de X. La primera componente, X. La segunda componente, no, la gamma 1 era con G. La gamma 2 era con H, pero no, gamma 3 era con H. Entonces aquí G de X. Bien, ¿cuánto vale el R'? Vale, deriven. 1G'. Ya, entonces vamos con la integral. Esa integral, esa de arriba, vale. En la curva gamma 1 es la integral entre ¿cuánto y cuánto varía el parámetro X? Entre A y B. ¿Qué hay que hacer? El producto punto. F1, 0, producto punto, 1G'. ¿Qué le pasa al G'? Muere. O sea, ¿quién queda? F1. ¿Evaluado dónde? En la curva. ¿Y cuál es la curva? XG de X. ¿Qué más? Estamos listos, producto punto se terminó. Y hay que poner la variable. ¿El de cuánto es aquí? ¿Cuál es el parámetro? Por eso lo puse aquí. De X. Listo, se terminó. Después, ¿qué hay que hacer? La integral en gamma 3. No voy a hacer la integral en gamma 3. Vamos a hacer la integral al revés. Y si la hago al revés, le enchufo un signo menos delante. ¿Les parece? Ya, ahora, ¿se dan cuenta que la integral en gamma 3 al revés es lo mismo que la de gamma 1? Pero con la diferencia, ¿cuál es la única diferencia? Que en lugar de G, la altura es H de X. Así que esa integral la pueden parametrizar, pero va a ser la integral entre A y B de F1 de X, H de X de X. Pregunta, ¿cómo anda eso? Con ese de ahí. Ahí está la demostración. Ya, en tipo 1 está listo, en tipo 2 lo hacen ustedes, obviamente. Por lo tanto, el teorema de Green, al menos lo hemos demostrado hoy día en dominios tipo 3. El lunes les muestro cómo hacer las uniones y después podemos pasar a otro tema. Sería todo.